Bueno, buenos días, Saulo. Acá estamos con María José Monroy, Santiago Salgado, Juan Pablo Valencia, Alejandro Rodríguez y yo, María Alejandra Camacho. Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y por abrirnos el espacio. Esta entrevista es para pues, saber un poco de tu experiencia como consultor y pues nada, empecemos. Entonces, primero, pues cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegaste a la consultoría. Listo. Bueno, yo estudié economía y estudié administración. Eh, Hice mi práctica, digamos, en consultoría en Accenture. Empecé hace ya casi 3 años en el área de estrategia y consultoría de Accenture, pero específicamente dentro, digamos, del área de analítica o Applied Intelligence que se llama en ese momento, que es la gente, digamos, que hace, digamos, consultoría de negocio, pero que combina, digamos, el tratamiento de datos y como advisory en tecnología para los distintos clientes en Colombia. Entonces ahí inició mi carrera en consultoría. Duré casi 3 años en Accenture en la misma área, con foco, digamos, en dos industrias particulares. En Accenture hice mucho tema de banca y la industria financiera, y también mucho tema con la industria de oil and gas y de energía para distintos clientes en Colombia. Y ahorita, digamos, hace como 2 meses me pasé a una firma también de consultoría, pero más enfocada a dar no advisory a clientes directos, sino a firmas de private equity que invierten, digamos, en ciertos compañías en ciertos portafolios de compañías. Entonces nosotros, digamos, la firma en la que trabajo hace advisory a esas compañías dentro de ese portafolio para que sean, digamos, o aumenten earnings o aumenten un múltiplo de ganancia, vía, digamos, temas de datos, temas de analíticas, temas de tecnología, temas de negocio per se, para que al final las firmas de private equity las vendan a un mayor nivel de ingreso, ¿no? Eso es como el summary breve. No sé si enfoco en algún lado. No, ahí súper. Es más como un overview. ¿Y ahorita dónde estás? Ahorita trabajo en Cuesta, se llama Cuesta Partners, una firma de Chicago. Ok. ¿Y qué te motivó? O sea, ¿por qué elegiste la consultoría como tu carrera profesional? Gran pregunta. Em, bueno, porque yo creo que lo inicial, cuando yo salí de la universidad, me gustaba mucho no solamente trabajar con temas de datos. Digamos, en la universidad, como estudié economía, me gustó mucho el tema de econometría y esos temas, pero no quería, digamos, hacer solamente modelos, sino también modelos conectados, digamos, con el tema de negocio, ¿no? Entonces, creo que en Accenture particularmente la práctica me llamó mucho la atención porque era un lugar donde podía combinar no solamente una expertise o aprender de temas de analítica y de tecnología, sino también conectarlo un poco con una necesidad particular de un negocio que varía, digamos, dependiendo de la industria en la que estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, en Accenture hice mucho tema, inicialmente, digamos, de, por ejemplo, bancos que querían aumentar ventas digitales. Entonces, no solamente se necesitaba, digamos, analizar los datos que ellos tenían para llegar a ese objetivo, sino temas, digamos, de procesos de negocio, estrategias comerciales, etcétera. Entonces, creo que la pasión por la cual entré a consultoría es precisamente poder combinar esos dos mundos, al final de cuentas, tener ese puente. Y porque, digamos, uno tiene una curva de aprendizaje muy, muy bonita, porque uno, digamos, tiene que aprender más rápido que el cliente y uno se tiene que tener como cierta capacidad de adaptabilidad a distintos proyectos que son muy diferentes entre sí. Entonces, creo que lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Uno, la adaptabilidad; dos, digamos, un poco ser ese puente entre los datos y el negocio; y tercero, pues también esa curva de aprendizaje que uno tiene en consultoría. Ok, súper. Hola, Saulo, ¿cómo estás? Y pues de ahí también nos surge como la pregunta de cuáles serían tus motivaciones como para seguir creciendo como consultor. Yo creo, buena pregunta. Motivaciones para seguir creciendo como consultor. Yo creo que seguir aprendiendo mucho de tecnología. Yo creo que más allá, que he tenido casi que los últimos 3 años muy metido en temas de analítica y de tecnología, pues digamos en temas de nube, uno siempre se da cuenta que hay mucho por qué aprender, mucho que no sé. Entonces, por un lado, seguir estimulando un poco ese aprendizaje en cómo realmente la tecnología estratégica puede aumentar o puede ayudar a una compañía a lograr ciertos objetivos. Y lo otro, sería un poco como, al final uno como consultor trabaja en distintas industrias, pero uno, de cierta manera u otra, en la firma en la que trabaja se enfoca o intenta enfocarse en una industria en particular.
Em, si bien, digamos, me gustó muchísimo trabajar en la industria bancaria en Colombia, ahorita, por ejemplo, es un reto completamente diferente porque trabajo ahora con la industria de healthcare en Estados Unidos, pues al menos en estos primeros meses. Y entonces creo que sí me gustaría estimular o volverme como un experto en cierta industria, a pesar, digamos, de no tener tan claro hoy cuál va a ser esa industria, como ganar ese conocimiento de distintas industrias, pues es algo que sí quiero hacer y me motiva un poco a seguir siendo como consultor a futuro. Ok, buenísimo, Saulo. Y bueno, y escuchándote un poco también, ¿cómo es el manejo de tu tiempo, como dentro y fuera del trabajo? Bueno, depende de un poco del proyecto en el que uno esté trabajando. Hay veces, digamos, como en consultoría, uno tiene proyectos que, digamos, son de periodo de tiempos más largos. Entonces, digamos, uno puede organizar el tiempo con el equipo y uno mismo, de cierta manera. Pero hay otros proyectos, digamos, que tienen un periodo de tiempo muy corto en el que hay que tener entregables, hay que tener, digamos, reuniones con clientes muy seguidas. Entonces, la organización del tiempo un poco va a depender de ese proyecto en el que uno esté trabajando. Pero siendo muy sincero, yo siempre intento tener como muy buen balance con mi vida personal, independientemente del proyecto en el que esté trabajando, porque si no se vuelve muy, muy complejo trabajar en consultoría. Al final, digamos, si tú le dedicas las 23 horas al día, pues eso es lo que estarás disponible para cualquier persona. Entonces creo que sí es importante tener como ese balance entre lo personal y trabajo y creo que sí lo hago. Pero comúnmente sí trabajo, digamos, unas que 9 10 horas al día. Claro, importante. Hola, Saulo, ¿cómo estás? Con eso que mencionas de que tú logras o pues que haces un balance entre tu vida laboral y la personal, pues no sé si nos puedes especificar un poco en cómo logras eso. De pronto, ¿a qué le das más prioridad o cómo es posible lograrlo? Total, total. Bueno, lo primero, por ejemplo, intento siempre hacer ejercicio por las mañanas. Es algo que, digamos, independientemente esté en un proyecto, no, o sea, hay cierto spam en la mañana, como de 7 a 8 y media de la mañana, de que no estoy disponible. Y es algo que, digamos, independientemente haya estado en la firma pasada o en la ahorita, es algo que he podido manejar bien. Y lo otro, digamos que, por ejemplo, uno, no trabajar fin de semana, obviamente. Dos, en la semana, digamos, siempre hay cierta hora donde digo, no, no puedo mirar más el computador, ¿no? O sea, por ejemplo, ya a partir de las 6:30, 7 de la noche, estoy intentando no mirar más el computador independientemente de lo que pasa. Ojo, si pasa que hay veces que en proyectos hay una reunión con un cliente, no sé, algún día que toca trabajar, digamos, algún día un poco más, es cierto, pero comúnmente intento que ese balance exista, digamos, como respetando esas horas o esos horarios en los que no toco más temas laborales o respeto mi ejercicio o priorizo, digamos, alguna salida a comer, etcétera. Bueno, muchas gracias. Ya como para pasar un poco como a lo que es la consultoría, desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos y cuáles son las mayores como recompensas de trabajar como consultor? Bueno, desafíos. A ver, yo creo que diría tres grandes desafíos. El primero, yo creo que sería un tema de, a ver, como lo voy a intentar decir al aire y luego si quieres le damos un título. Pero hay algo clave en consultoría y es, uno no solamente trabaja internamente con un equipo, digamos, intentando aprender muchísimo de la industria o de un mismo cliente, pero uno también lidia, digamos, con ese interacción con el cliente, ¿no? Que muchas veces no es tan sencillo. Cuando, por ejemplo, uno sale de la universidad, uno no está acostumbrado a eso independientemente. Entonces creo que el primer reto grande, el primer desafío es como client facing en consultoría es muy importante. Y, y al final de cuentas uno se muestra como un experto y uno tiene que, digamos, no solamente, digamos, aparentarlo, sino al final de cuentas hacerlo. O sea, al final de cuentas como que prepararse lo suficiente o entender suficiente el contexto de la compañía a la que le estás dando advisory para pararte frente a ella y darle consejos, ¿no? O sugerencias. Entonces creo que el primer reto, desafío sería que hay un punto clave en cómo uno se expresa o se comunica frente al cliente, a la vez, digamos, de que va aprendiendo sobre el contexto y la industria en la que está trabajando. Lo otro sería, uno también trabaja con
digamos, en consultoría es muy común que uno no solamente trabaje con personas de negocio, sino también trabaje, por ejemplo, hay proyectos, y hoy en día es muy común en consultoría que vea unos proyectos, digamos, mucho más involucrados con temas de datos, ¿no? Y cuando uno trabaja con personas de datos, trabaja con ingenieros de datos, trabaja con científicos de datos, etcétera. Entonces, digamos, ese ambiente, una cultura que es bien multidisciplinaria, es también, digamos, un gran desafío en consultoría. Es un desafío, digamos, chévere porque pues al final de cuentas uno aprende un montón, pero digamos el manejo del tiempo, la coordinación de tareas, la ejecución, digamos, de alguna actividad del proyecto, pues es distinta dependiendo, digamos, de las personas con las que trabajes. Y uno varía mucho entre proyectos, ¿no? En un proyecto, o sea, estás en un proyecto, digamos, de enero a marzo en el que trabajaste con dos ingenieros de datos y tres personas de negocio, pero luego vas a saltar un proyecto en el que no tienes a nadie de datos y solamente con personas de negocio. Entonces, un poco el mindset de ese dinamismo de cambio de proyectos también es otro desafío. Em, y lo tercero, yo creo que, y es algo que quizás es evidente, es un poco, como lo decía, al final uno es un experto y uno tiene que siempre ir aprendiendo un poco más, ¿no? Entonces, a pesar de que uno trabaje los soft skills, uno siempre tiene que estar trabajando esos hard skills también, en sentido de, si voy a ser un experto, digamos, en banca o en la industria financiera, pues entonces tengo que aprender de tecnología de pagos, tengo que aprender un poco cómo se mueve el mundo financiero digamos, en el país donde están mis clientes. Em, y lo mismo, digamos, si uno se va a otra industria. Y le agregaría un punto último de desafío y sería, uno como consultor no solamente siempre está, digamos, pro a que se den los objetivos de una empresa en términos de advisory, sino también uno también interactúa con temas de venta, ¿no? Uno siempre quiere que participar en propuestas comerciales para que, digamos, la consultora venda más y uno al final de cuentas también se lleva un aprendizaje a cómo, digamos, vender un proyecto a un cliente nuevo o una postventa a un cliente que ya compró, etcétera. Entonces me preguntaste los desafíos, si quieres lo otro. Como las recompensas. Bueno, y en términos de recompensas, pues, si quieres las asociamos a eso que hablamos de los desafíos. Pues uno, obviamente cuando uno se vuelve, digamos, o agarrando como mayores habilidades a estar frente a un cliente, pues obviamente se vuelve mucho mejor, digamos, en temas de cómo manejar un equipo, de cómo, digamos, interactuar con distintas personas. Entonces yo creo que una gran recompensa es esa. Al final de cuentas, un consultor siempre está trabajando con gente, siempre está trabajando en equipo, sea interno o al final de cuentas con el cliente, uno también forma equipos de trabajo. Entonces uno siempre está trabajando en equipo, uno siempre aprende de esas distintas interacciones. Lo otro es, em, como uno, digamos, en consultoría, uno siempre trabaja en proyectos, digamos, con deadlines muy cerrados, quizás uno tiene que, digamos, ser muy rápido, no solamente entender el contexto del cliente, sino también ser muy rápido en cómo ejecutar, digamos, esa sugerencia o recomendación que le va a dar al cliente. Entonces, yo creo que una buena recompensa es que uno se vuelve, digamos, uno desarrolla una buena capacidad, digamos, de entrega y de estructura cuando uno trabaja en proyectos de consultoría tan dinámicos. Em, y bueno, no, lo último es algo que ya mencioné, esa curva de aprendizaje evidente. O sea, digamos, uno puede decir, un puesto en consultoría de 3 años te puede dar muchísima experiencia y es cierto, porque como lo decía, como uno trabaja con tantas empresas, con tantos objetivos distintos, con tantas industrias diferentes, pues uno al final de cuentas va agarrando una experiencia un gigante y como uno trabaja en un networking de personas que en teoría también son expertas dentro de, también, de la misma firma, pues uno va aprendiendo también un montón de otras personas. Yo creo que diría eso en términos de recompensa. Ok, listo, gracias. Saulo, yo te tenía dos preguntas también. La primera tiene que ver cómo se mantiene un consultor como al día en las tendencias y en los cambios que hay en la industria. Bueno, en consultoría es común cuando uno entra a las firmas de consultoría, a ver cómo trabajan las consultoras. Ellos siempre tienen un banco de conocimiento muy grande. Por ejemplo, con el Accenture, digamos, tenían un banco de conocimiento de que proyectos que como Accenture es tan grande, digamos, a nivel global, pues han hecho proyectos en distintas partes del mundo. Entonces, lo que hacen, digamos, los equipos regionales es que se ayudan de esos proyectos o, digamos, de esos casos de éxitos con otros clientes para también implementarlos en otros países. Entonces, por un lado, como consultor, uno se ayuda mucho a ese banco de conocimiento de la firma que trabaja. Obviamente, si trabajas en una firma más grande o con más, digamos, reconocimiento, tienes un banco de conocimiento más grande, ¿no? Porque han trabajado, tienen casos de éxito mucho mayores. Em, pero lo otro también es entender un poco el contexto en la consultora que estás trabajando. Por ejemplo, en la que yo estoy trabajando ahorita es más advisory a nivel de tecnología estratégico, ¿no? Entonces es un poco
entender un poco qué tecnología de las nubes hay, digamos, qué distintos servicios hay, digamos, de distintos cloud providers, cómo ayuda, digamos, el tema de analítica para eso, en relación con esos temas de tecnología para poder aportárselos a las empresas. Entonces, en esta firma, digamos, no es que haya un gran banco de conocimiento, pero sí, digamos, hay muchas herramientas en las que, digamos, uno se entrena, digamos, uno como consultor siempre le están pidiendo que hagan cursos, haga certificaciones, eh, que uno, digamos, tenga como, por ejemplo, uno siempre le piden que uno, listo, si se va a enfocar en una industria en específico, bueno, entonces uno se tiene que certificar realmente para que puedas demostrar que eres un experto en esa industria o que si vas a usar cierta tecnología, no sé, algún tema de Microsoft en la nube, bueno, tienes que certificarte en eso, que eres experto en visualización y sabes de Power BI y todo esto, tienes que también tener un certificado de eso. Entonces creo que como consultor uno siempre le da las herramientas para que uno pueda hacer cursos y certificaciones. Uno tiene también ese banco de conocimiento, pero uno a la vez también, digamos, debería siempre estar en constante investigación, digamos, dependiendo de lo que uno esté trabajando, con cualquier fuente que uno se le ocurra, ¿no? Pero sobre todo uno se ayuda mucho eh, de esa expertise de la firma en la que uno trabaja que ha hecho antes y también esos servicios que uno le ofrecen como para o hacer cursos o certificaciones a futuro. Ok, ¿y qué competencias crees que son clave para un consultor? ¿Como qué características tiene que tener? Mm, variado, yo creo. Lo digo porque, digamos, siento que consultoría entran perfiles muy distintos y todos, digamos, tienen grandes oportunidades de brillar, pero creo que sí, si uno diría, siendo muy concreto, tres skills que uno diría, yo diría, uno, muy buena capacidad para trabajar en equipo, muy buena capacidad para expresarse con otros o expresar las ideas. Uno a veces puede tener, digamos, una muy buena idea, pero si no lo sabe comunicar bien, pues en consultoría no, uno necesita esa buena capacidad de comunicarse. Lo dos es tener estructura. Como les decía, a veces son proyectos que a veces es muy abrumador, las muchas cosas hay que hacer en poco tiempo. Es muy importante que uno también tenga muy buena estructura de cómo organizarse, de qué hacer día a día, cuáles son las actividades, cómo cierro, etcétera. Y lo tercero, que quizás no es tan común, pero siento que es muy importante, es tener escucha activa. A veces yo creo que el skill más difícil que uno puede tener en una reunión o en digamos, en una conversación, sea interna o externa con cliente, es saber escuchar. O sea, al final hacer ese buen summary de cuando uno sale a una reunión y dijo, bueno, los key points de esta reunión fueron estos, las grandes oportunidades que dijo el cliente fueron estos. Eso a veces no es tan sencillo como parece. Y yo diría que para un buen consultor siempre tiene que tener muy buena escucha activa. Listo, Saulo. Y para continuar un poco en ese rasgo como de la personificación del consultor y sus características, eventualmente hay ciertas debilidades personales o específicas, pero en un concepto genérico, el consultor, ¿qué debilidades consideras que no, o sea, no deberían hacer parte? Si uno está buscando una persona que está buscando ser consultor y dice quiero ser consultor, ¿qué debilidades no debería como ser o resaltar? Cuando te refieres como debilidades, son como puntos no fuertes que un consultor no debería tener o como es, no Sí, entendí. o sea, Ok. sí, por decirlo así, un punto que negativo o algo que no aporte a un rol genérico de consultor, que eventualmente afecte el rol del consultor. Mm, bueno, yo diría que no ser recursivo. Al final yo creo que, bueno, el mensaje es una buena pregunta, pero creo que el mensaje es, uno sí puede trabajar mucho de las habilidades, ¿no? Pero yo creo que si uno puede poner en puntos débiles que no hacen brillar a un consultor, puede ser, bueno, el de no ser recursivo, o sea, al final de cuentas, como hemos hablado, son proyectos tan diferentes, de una dinámica tan distinta, pues uno tiene que buscar recursos como para, uno, o aprender rápido, o dos, o adaptarse a un equipo completamente diferente, y tres, adaptarse también a un objetivo y cliente completamente diferente, con otra historia, otros stakeholders, otro manejo de cliente diferente. Entonces, creo que ser recursivo es algo vital y no serlo, pues eh, sería completamente negativo para un consultor. Em, lo otro es no ser transparente, diría yo. Hay algo que para mí es un punto clave en el éxito, digamos, de un buen proyecto desde un punto de vista de consultoría, que uno tiene que ser muy transparente en las expectativas que tiene un cliente versus las expectativas que uno está sembrando desde un punto de vista de recomendación. Entonces creo que ser una persona que es completamente honesta, transparente, que sabe, digamos, ser claro y concreto en términos de expectativas,
bueno, algunos otros términos, es muy importante para un consultor y no tenerlo sería una gran debilidad. Em, Se me ocurren esas dos, pero yo diría, como te decía, creo que no todos somos fuertes en todo ni todos somos débiles en todo. Yo creo que igual esa curva de aprendizaje en consultoría te ayuda a fortalecer esos puntos en los que no eres bueno cuando entras, ¿no? Y eso es lo chévere, pues, de trabajar en consultoría al final de cuentas. Listo, perfecto. Y digamos, de pronto, haciéndole foco a tu industria, a lo que tú desempeñas como consultor, porque eventualmente la relación cliente-consultor varía dependiendo de la industria, el modelo económico, cualquier forma que uno intente interpretarlo. Especificándolo en tu sector, ¿cómo crees que debería ser esa relación cliente-consultor? Una relación ideal. Que no se sienta. Sigamos entonces con las últimas dos preguntas. De una, entonces retomando, Saulo, me presento, yo soy Julio Luque y ya para culminar con la entrevista, entonces queríamos saber para ti qué es algo que no debe faltar en la relación con un cliente, algo que no debe pasar cuando te A lo que relacionas no con debe un pasar. cliente. Sí, Listo. Eh, bueno, varias cosas. Yo creo que conectando con lo que hablábamos ahorita, o sea, creo que es muy clave que cuando uno entra en proyecto, o sea, uno deje las expectativas del proyecto muy claras en la semana uno con el cliente. Algo que no debería pasar es que uno entre, digamos, a un proyecto eh, sin haber, digamos, seteado esas metas claras, tanto para los dos. Lo otro es que se sienta muy alejado la comunicación y el trabajo entre el cliente y el consultor, que era lo que hablábamos ahorita. O sea, al final de cuentas, trabajar con el cliente es lo más importante. Uno, porque pues a final de cuentas ellos son los que realmente entienden su negocio y su industria mucho más que uno. Y pues les da a uno el camino de cómo realmente dar las sugerencias. Y lo otro es eh, porque ellos también al final de cuentas se adueñan del trabajo que hace también un consultor cuando están hands-on sobre lo que están haciendo, ¿no? Entonces, algo que no debería pasar es o sea, no involucrar al cliente en el día a día, en la construcción de entregables, en el desarrollo de las historias, digamos, que se presentan a un nivel ejecutivo, no tenerlo involucrado, no tener el acompañamiento del cliente en ese tipo de temas, es algo que no debería pasar. Eso, digamos, no tener las expectativas claras, no tener un buen acompañamiento. Y lo tercero es un poco algo que no debería pasar es uno al final de cuentas cuando trabaja con una compañía necesita también acceder, digamos, a recursos, información, a herramientas de esa misma compañía. Entonces, tanto el consultor como el cliente deberían tener una mentalidad un poco abierta en el manejo de esa información porque al final de cuentas están cumpliendo el mismo objetivo. A lo que no debería pasar es que el consultor eh, comparta o promueva esa información con terceros, ¿no? Al final de cuentas es algo que queda privado entre la compañía y el consultor y sería muy grave que se rompan, digamos, esos acuerdos de confidencialidad que existen entre cliente y consultor. Listo, Saulo. Y lo que, digamos, se interrumpió en un momento de la conexión, no importa el problema, era lo que estábamos hablando, esa relación cliente-consultor, como especificándolo tu industria, que independientemente que la consultoría se enfocan muchas, pues en tu sector, ¿cómo consideras que debía ser o debe ser esa relación ideal entre cliente-consultor? Sí, total, lo que hablábamos ahorita, o sea, yo creo que tiene que estar uno muy de la mano con ese equipo del cliente para realmente a ver cómo funciona. Normalmente los proyectos de consultoría funcionan siempre como por tres etapas. Entonces, la primera etapa siempre es un diagnóstico de la situación del cliente o de esa empresa. La segunda etapa es un poco diseñar cómo se vería ese futuro para el cliente, obviamente acompañado de la recomendación o la expertise que tiene el consultor. Y la tercera etapa siempre es un poco desplegar esa hoja de ruta de cómo realmente llevar a cabo o ejecutar esas iniciativas que se dieron desde el inicio. Entonces, o sea, tener al cliente, independientemente de la industria donde trabajes, o sea, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo más temas de analítica y de datos para cumplir los objetivos del negocio, independientemente sea que, bueno, que trabajen conmigo, no sé, en dónde está la información, en, no sé, diseñemos la arquitectura ideal, etcétera. Más allá de eso es
siempre tenerlos involucrados tanto en la primera parte del proceso, que es ese descubrimiento de qué es lo que les duele, cuáles son las oportunidades de mejora, y también tenerlos involucrados en cómo realmente ellos quieren verse en el futuro, y que en esa ejecución pues se haga de la mano tanto del consultor como del equipo del cliente. Bueno, perfecto, Saulo. Entonces ya para cerrar, muchísimas gracias por tu tiempo. Este espacio es muy enriquecedor para nosotros, para poder pues aplicar parte de las cosas que nos comentas. Y pues muchas gracias por el espacio. No, a ustedes, muchas gracias. Cualquier otra Muchísimas pregunta, gracias, Pablo. Yo a creo que ustedes. muy claro, en verdad, y muy chévere todo lo que nos contaste. Súper. No, espero que les haya ayudado. A ustedes, muchas gracias y que les vaya bien. Gracias, Saulo. Gracias. Vale, Saulo, que estés muy bien.